Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos nuevamente a su programa Conectando con la Palabra. Hoy, nuevamente, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde encontraremos paz y esperanza. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Si somos honestos, muchos hemos vivido momentos en nuestras vidas donde no tenemos fuerza ni para levantar la cabeza, donde estamos tan agotados que hemos olvidado el propósito de Dios para nuestra vida. A veces nos encontramos luchando contra la amargura, lidiando con malas noticias, en ocasiones hemos perdido la confianza, nos hemos sentido derrotados, nos hemos sentido abatidos. ¿Has experimentado estos momentos en tu vida? ¿Te has sentido angustiado? ¿Tan angustiado que le has pedido a Dios que si es posible quite esa situación de tu vida? Para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Siempre es un gozo, un deleite poder compartir este tiempo juntos aquí de Conectando con la Palabra. Excelente, pastor. Muchísimas gracias siempre por estar preocupado por compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, hoy vamos a hablar del abatimiento. ¿Por qué nos sentimos nosotros abatidos? ¿Cuál es la raíz del abatimiento? Daniel, uno de los autores y teólogos que yo creo que más ha aportado a este tema en la historia de la iglesia fue el pastor Martyn Lloyd-Jones, quien no solamente fue pastor, pero fue médico también. Y él escribió mucho de la depresión. Y él decía que la necesidad del momento ahora es una iglesia más gozosa, una iglesia que esté más viva a las promesas de Dios, porque cristianos infelices en realidad no es un buen testimonio para la fe cristiana. Por tanto, yo creo que es importante que hablemos de este tema, porque yo creo que debemos de dar una mejor respuesta para combatir este mal que está sacudiendo aún dentro de las paredes de la iglesia. Y yo creo que sería muy simple de nuestra parte si solamente vemos la incredulidad como la única causa del abatimiento así. Pero el doctor Martyn Lloyd-Jones yo creo que estaría de acuerdo en señalar que la incredulidad es una de las causas principales de la depresión espiritual. Y lo que quizá queremos enfatizar, Daniel, en este tiempo juntos hoy aquí, es que la incredulidad es la raíz para uno ceder a esos impulsos, a esos pensamientos de la depresión. Es increíble, Daniel, cómo la Biblia presenta el efecto que ese estado emocional interno puede generar en el cuerpo. Es decir, hay una muy estrecha relación entre nuestra condición física y nuestro estado de ánimo, nuestra situación espiritual. Uno de los textos más ocurridos en todo esto es el Salmo 73, verso 26, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y él dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Increíble cómo el autor inspirado dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Es como las dos realidades nuestras, lo que soy por fuera, lo que soy por dentro. De manera, Daniel, que un problema emocional puede muy fácilmente transferirse a nuestra condición física. Así que en realidad hablamos de una condición del alma que tiene que ver mucho en la manera como percibimos a Dios en nuestra situación específica que atravesamos. Pastor, ¿y esas personas que hoy están abatidas, tienen esperanza? ¿Hay forma de poder combatir el abatimiento? Claro que sí, Daniel, y esa es una de las razones por la que llamamos al Evangelio Buenas Nuevas. Siempre Dios tiene respuesta para todas las situaciones del alma. ¿Sabe lo que el salmista hace, Daniel? Lo que el salmista hace es que no cede a esos pensamientos, sino que él contraataca el abatimiento. Oye de nuevo como dice el Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero
Ahí está la clave, Daniel. Hay un pero en la situación. ¿Cuál es el pero? Dios es la fortaleza de mi corazón. Dios es mi porción para siempre. Lo que el salmista hace no es negar la realidad de que está preocupado, ansioso y tiene mucho problema interno, sino que él contraataca eso. La lucha es en la mente, Daniel. Y cuando uno está cansado, abatido, sin ánimo, deprimido, la clave es entender que es una batalla interna, no externa. El Salmo 19:7 dice, la ley, es decir, la palabra es perfecta, porque restaura el alma. Oye, qué interesante, Daniel. Es decir, tenemos en la palabra de Dios el mejor recurso disponible para atacar esos pensamientos que nos llegan. Entonces, nosotros decimos, ese estado de ánimo se mejora, se restaura por el uso especialmente de la palabra con la influencia del Espíritu. Mira, Daniel, uno de los salmos más populares que existen es el Salmo 23. Yo no sé por qué la gente... Hay sitios, Daniel, que la gente hasta lo tiene abierto, la Biblia, cuando tú llegas a su casa, porque ellos creen, obviamente, sin fundamento, que hasta la Biblia abierta en el Salmo 23 protege a uno. Yo no encuentro ningún versículo que diga eso, pero en verdad es una de las manifestaciones más hermosas de Dios como pastor. Escucha, Daniel, por un momento, un par de versículos del Salmo 23, porque yo creo que para los hermanos y amigos oyentes, esto es importante relacionar la palabra. Dice, hablando de Jehová como pastor, en lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conducirá. Restaurará mi alma. Me guiará por sendero de justicia por amor de su nombre. Tú estás básicamente escuchando qué es lo que Jehová hace como pastor. Me hará descansar. Me va a pastorear. Confortará mi alma. Me va a guiar. Todo por amor de su nombre. Eso es lo que Dios promete para nosotros. Entonces, Daniel, ¿cómo se combate el abatimiento? ¿Cómo yo puedo buscar esperanza en ese mensaje? Predicándonos a nosotros mismos, llenándonos de la palabra, incrementando nuestra comunión con Dios. Yo le digo a los hermanos a veces que están en esa situación, hermano, ¿sabe qué? Tú tienes que apagar tu emisora, tú estás hablando demasiado a ti mismo y no es nada bueno lo que te está diciendo. Cambia la emisora, pon la emisora de Dios. Deja que Dios te hable. Es más, lee la Biblia en voz alta para tratar de escuchar a Dios más que a ti mismo. En el Salmo 42:5, lo que el salmista se dice a sí mismo es, en el medio de la situación tan oscura que puede haber, tú tienes que esperar en Dios. El texto muy conocido dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? ¿Y qué es lo que el salmista se propone él mismo? Vámonos de vacaciones para París. Vamos a tratar de comprar cosas grandes. Una comida, un restaurante especial. No, eso no es cuestión de comida ni es cuestión de vacaciones. Es un asunto por dentro. ¿Cuál es la respuesta que el mismo salmista se da a él en la situación? Espera en Dios, él dice. Esto es el Salmo 42:5. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Entonces, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Claro que sí, pero la esperanza no está en nada temporal. La esperanza viene exclusivamente escuchando la voz de nuestro Creador a través de su palabra por la influencia del Espíritu Santo. Muy bien, pastor. Usted en su respuesta pues sigue recalcando la identidad de este programa, ese estar conectado a la palabra en cada momento. Y de verdad que es cierto, pero hay momentos que estamos tan débiles que no vemos la palabra. Y nosotros hemos hablado que en esos momentos de debilidad es importante buscar ayuda, es importante pedir consejos. Sin embargo, muchos preferimos caminar y llevar la carga solo. Para muchos, todavía el buscar ayuda es sinónimo de debilidad. Me gustaría ver un ejemplo en la palabra que nos estimule a ser humildes, a poder abrir nuestros corazones y a comprender que no debemos caminar solos. Excelente, Daniel, y me encanta cómo tú lo pones, porque de esto es que se trata la vida cristiana. Este es el día a día de la vida cristiana. Entonces, hermanos, no hay ningún signo de debilidad buscar ayuda.
No lo es. De hecho, déjeme decirle, el ejemplo más importante casi en todas las áreas de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros somos sus discípulos, porque le seguimos, le imitamos. ¿Qué hizo Cristo en el momento en que su alma estaba angustiada? Bueno, en Juan 12:27 dice que justo en el momento de su ministerio terrenal, que fue más difícil, cuando se aproximaba la cruz, y él tenía que cargar con todos los pecados de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos. Dice él, ahora mi alma se ha angustiado. Y la palabra en el griego es eso mismo, una turbación interna. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él dijo, no, para esto ha llegado mi hora. Yo quiero que usted entienda que lo que Juan 12 aquí está narrando, los momentos previos a la crucifixión, Jesús, siendo Dios y hombre, vivió la agonía de lo que es cargar con el pecado. Él nunca pecó, pero él cargó con el pecado de la humanidad. La pregunta mía es, Daniel, ¿qué hizo Jesús en ese momento? ¿Tú crees que Jesús dijo, no, yo soy un león, yo no tengo problema, No. Escuche Mateo 26, Daniel, uno de los textos más fascinantes que hay en la Biblia, en los evangelios para esto. Mateo 26, 36 al 38, narra de manera muy específica cómo Jesús manejó su angustia. Cómo Jesús manejó esa turbación en ese momento. Dice que entonces Jesús llegó con ellos, los discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Es decir, vamos a la crucifixión. Jesús sabía lo que le estaba esperando. Y él le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Lo tomó a ellos y empezó a angustiarse. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy afligida. Mi alma está muy triste, literalmente, al punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto es muy interesante, Daniel. O sea, primero, Jesús, que fue sin pecado, nunca pecó, experimentó la angustia. Jesús estaba siendo tentado a abandonar la misión que el Padre le envió, porque él dijo, ¿qué yo voy a pedir? Ahora, Padre, sálvame de esta hora. No, para esto es que vine. Ahora, los primeros efectos, entonces, de esa angustia y abatimiento no son pecados, porque Jesús nunca pecó y sí sintió el abatimiento, sí sintió la angustia. Entonces, ¿cuál es el pecado? Si el pecado es no contraatacar, cuando vienen los bombardeos mentales del abatimiento. Jesús sintió el abatimiento, pero de inmediato él contraatacó eso. Ahí es que está la diferencia. Sentir los rasgos de eso no es pecado porque Jesús lo sintió. Pero Jesús no cayó en la trampa, sino que lo que hizo es que combatió bíblicamente todo eso y pudo sobrepasarla. Jesús es el mejor ejemplo de que buscar ayuda en otros no es ningún signo de debilidad. De lo contrario, es un signo de humildad, Daniel. La verdad que es sumamente interesante. A veces uno cree que no tiene fuerza, pero aquí, con lo que usted está diciendo, pastor, es que hay que contraatacar. Pero ¿cómo nosotros podemos contraatacar ese abatimiento? Bueno, a mí lo que me gustaría tomar este tiempo, Daniel, en algo que tú y yo hemos hablado antes, y ver como algunas observaciones específicas de este texto de Jesús, básicamente algunas sugerencias prácticas que pueden ser imitables para nosotros. Por ejemplo, una de ellas es Jesús escogió amigos cercanos para que estuvieran con él cuando él estaba angustiado. Porque aquí en Mateo 26, 37 dice que Jesús le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, mientras yo voy allá y oro. Y tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse. O sea, ¿usted está entendiendo a quién fue que Jesús eligió para este momento de angustia? Daniel, oye aquí el roster, oye el listado. ¿Cuál era el equipito que estaba al lado de eso? Pedro, ese le negó 3 veces. Los hijos de Zebedeo, ustedes saben que encontramos otro texto donde lo que andaban era buscando asuntos temporales. Ellos se imaginaban un Mesías que iba a ser como un poder político y andaban buscando puestos, esos dos. La misma mamá le sugería, si lo ponemos en dominicano, Daniel, ponme uno en la Fuerza Armada y ponme uno en Inespre.
Yo lo que quiero de los dos hijos míos. Daniel, uno le negó y los otros estaban repartiéndose el reino. Y eso fueron la gente que Jesús es. Podemos imaginar a Jesús abriéndole el corazón en medio de su angustia más grande que experimentó a esta gente que está ahí. ¿Cómo Jesús no sabía quién era que tenía? ¿Cómo es posible que Jesús eligiera esos tres? Porque eso era lo último que yo hubiera elegido para un momento así. La enseñanza es que el problema es que el abatimiento nos va a llevar a aislarnos. Y ese es el mayor problema del abatimiento, intentar manejar eso solo. Una de las cosas que Jesús enseña enfáticamente, necesitamos compañía. Y hay gente que dice, pero que imagínate, en la iglesia yo no tengo gente con esa madurez. Digo, yo no estoy diciendo tampoco que usted le cuente toda su cosa a cualquiera, pero Daniel, si Jesús se atrevió a hacer eso con Pedro y los hijos de Zebedeo, yo estoy seguro que tú y yo encontramos a alguien fácil en la iglesia, a quien podamos decir, acompáñame en este tiempo, necesito tu compañía. Y esa es una de las mejores maneras como podemos contraatacar. Pastor, cuando una persona se aísla en la iglesia y entiende que no debe abrir su corazón, posiblemente esté experimentando espiritualmente alguna situación complicada. Yo creo que sí, yo creo que parte también es el orgullo, Daniel. A nosotros nos cuesta admitir que podemos estar pasando por una situación difícil. Pero eso no es bíblico, porque Dios nos llama a un proceso de santificación que se vive en comunidad. Nosotros no vamos a crecer en santificación siendo un llanero solitario, un Rambo con un cuchillo en la boca, o yéndonos a una loma que nadie nos moleste. Eso no funciona así. Uno tiene que estar alrededor de gente que lo exhorte, que lo ame, que lo consuele, que lo ayude. La vida cristiana esencialmente es un llamado a comunidad, y la humildad es parte de eso, aceptar que somos parte de una familia. Bueno, hemos llegado al final del primer segmento. Realmente qué maravilloso es tener el ejemplo de Jesús. Jesús, al igual que nosotros, pues experimentó momentos en la vida donde tenía que enfrentar situaciones difíciles. Hemos visto hasta ahora que una de las maneras de combatirlo es teniendo amigos cercanos. En el siguiente segmento vamos a ver otras maneras en las que Cristo nos muestra cómo nosotros podemos combatir el abatimiento. Nos vemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa. La realidad es que en algún momento de nuestra vida experimentamos situaciones difíciles, nos abatimos, nos sentimos cansados. Qué bueno que Dios no nos ha dejado solos. Y vimos en el segmento pasado que Cristo, el Hijo de Dios, se identifica con nuestras necesidades, porque hubo un momento también en el que Él estuvo abatido. Y vimos en el segmento pasado que Jesucristo lo primero que hizo fue escoger amigos cercanos. Pero a mí me encantaría saber, pastor, ¿qué otra manera de contraatacar el abatimiento podemos aprender del ejemplo de Cristo? Amén. Yo creo, Daniel, que luego una de las cosas que podemos observar en segundo lugar es que no solamente que invitó a amigos a estar cerca de Él, sino que Jesús fue a un nivel mucho más profundo. Les abrió el corazón a sus amigos. Les abrió el corazón. ¿Qué queremos decir con que le abrió el corazón? Escuchen lo que dice el texto aquí en Mateo 26:38. Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Daniel, eso como que no se parece mucho a veces a cómo nosotros manejamos la situación. Porque a veces que nosotros estamos pasando por un momento y nos pregunta a alguien que nos ama cercano, ¿cómo tú estás? Y nosotros, más o menos. ¿Cómo que más o menos? No, ahí tú sabes, un momentico difícil. Uno de los problemas, Daniel, que dificulta el manejo del abatimiento y la depresión es que no somos transparentes
hablando de cómo estamos por dentro. Y eso es lo mismo que aislarse. Aun cuando tú tengas amigos cercanos, si tú no le abres el corazón, nadie es el Espíritu Santo para adivinar cómo tú te estás sintiendo. Eso pasa hasta con los esposos, Daniel, en el matrimonio. A veces a uno le cuesta saber qué será lo que esta persona tiene, porque no habla, no expresa. A mí a veces en consejería me dicen, pastor, a mí me encantaría adivinar qué es lo que esta persona está pasando, pero no habla. Daniel, una de las cosas que Jesús modela aquí es parte de la humildad y es parte del agradar a Dios, ser transparente. Yo creo que el llamado a la iglesia en el día de hoy es aprender a ser un poco más genuinos, transparentes. Yo no sé por qué, Daniel. Yo no sé si tú lo percibes, si los amigos aquí lo perciben, pero ha entrado un poquito aún dentro de la iglesia este tema de miedo a la exposición. Y hay gente que le llama eso prudencia y madurez. Bueno, yo no hago lo mío porque yo soy una persona madura. Bueno, yo no sé qué tú piensas de Jesús, si era maduro o no. Pero como vimos a Pedro que lo negó, a los hijos de Zebedeo que andaban buscando puestos en el gobierno, Jesús le dijo, mi alma está muy triste, pero no es solamente triste, yo siento que me voy a morir. Oye, ese es el nivel de transparencia que nosotros hacemos con algunos de los nuestros. Y yo creo, Daniel, que lo que Jesús está haciendo aquí, modelando para nosotros, necesitamos más humildad. Necesitamos ser más transparentes. Si vamos a ser ayudados, tenemos que servir una mejor información de qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos está llenando de ansiedad, cuál es la razón de nuestra angustia. Porque eso hará que puedan haber oraciones más enfocadas, oraciones más poderosas. De nuevo, Daniel, Jesús no tuvo ningún problema. Estos tres que no eran los más maduros del grupito, Jesús le dijo, mira, el alma mía, yo siento que me estoy muriendo por dentro. Y eso es de nuevo un ejemplo de que Jesús aprecia la transparencia, un proceso necesario si queremos alcanzar sanación. Entonces hemos visto que en el ejemplo de Cristo es importante tener amigos cercanos que estén caminando con nosotros en la palabra, que es importante abrir nuestro corazón y ser transparente, pero ¿qué otra enseñanza podemos traer, pastor, de cómo combatir el abatimiento? Daniel, y seguimos con el mismo ejemplo de Jesús. ¿Qué fue lo próximo que Jesús hizo aquí? Estamos en el texto de Mateo capítulo 26, específicamente estamos ahora en el verso 38. Dice que Jesús le dijo, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, estoy triste y yo quiero que no me dejen solo. En serio, Jesús. Miren, si hay alguien en esta existencia que no necesita de nadie, era el Señor Jesucristo. Él no tenía pecado, era Dios y hombre. Sin embargo, Él modeló para nosotros esto. Él le dijo a sus amigos, no me dejen solo. Eso sería la traducción para ponerlo en latino, en dominicano. Quédense aquí, velad conmigo. ¿Saben que de nuevo Jesús contraatacó el abatimiento? No solamente eligiendo amigos y abriéndole el corazón, sino pidiéndole que batallaran con Él. Porque esa expresión de decir velad conmigo es básicamente luchen conmigo, me siento amenazado por todas estas cosas y yo no quiero estar solo. Nosotros no vamos a encontrar en el aislamiento ninguna fortaleza para combatir el abatimiento. Jesús no lo veía así. Y de nuevo, y si Jesús no veía ningún beneficio en estar solo, yo dudo que tú y yo encontremos algún beneficio. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús derramó su corazón en oración. Dice el verso 39 que adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús entendía el valor de la oración. Jesús creía que la oración tiene un poder para conectar el alma con Dios el Padre. La oración nos ayuda a llevar nuestra carga a nuestro Padre Celestial. Jesús no se encerró en sí mismo a lamentarse, a desvanecer su esperanza. Jesús sabía que Él tenía un lugar a donde podía acudir, al trono celestial, al Dios que nos conoce, al Dios que responde, al Dios que dispone
de toda la providencia por amor a nosotros. Nosotros necesitamos orar más. Daniel, déjame decirte, uno de los problemas a veces cuando estamos en angustia es, de nuevo, como decíamos ahorita, que hablamos demasiado y nos quejamos demasiado. Nosotros debiéramos aprender a orar más en el tiempo de la angustia, porque quien puede hacer es Dios. El que realmente puede resolver el lío es Dios. Porque básicamente la fe hará que Dios nos dé más claridad para verle en medio del escenario. Parte del problema, Daniel, es que no vemos a Dios. En la angustia se intensifica cuando yo me veo solo y no veo a Dios. Una de las cosas que la oración hace es que Dios manifiesta su presencia de una manera más clara. Puedo verlo. Yo no estoy tan solo. Todavía el juego no se ha acabado. Dios está ahí. Por tanto, así como Jesús inclinó su corazón y lo llevó al Padre en medio de su angustia, nosotros también, cuando estamos abatidos, deprimidos, necesitamos llevar nuestra alma a Dios en oración. El Hijo de Dios, pastor. Nosotros a veces creemos que tenemos tanto poder, tanta fuerza. Aquí estamos viendo el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro modelo para combatir el abatimiento. Nosotros no podemos, nosotros mismos, ya un Jesús con su conocimiento, como usted decía, vimos que escogió amigos cercanos, vimos que le abrió su corazón, le pidió a esos amigos que intercedieran por él, pero también derramó su corazón en oración a Dios. La verdad que ha sido un maravilloso ejemplo, pero me encantaría que siguiéramos compartiendo otras áreas que podemos aprender de Cristo para poder combatir el abatimiento. Yo creo que, Daniel, una de las cosas más importantes que observamos en este ejemplo aquí es cómo Jesús aprendió a descansar en la soberanía de Dios. Eso es un punto muy importante. Un pastor amigo, el pastor Miguel Núñez, siempre dice que nosotros vamos a depender mucho de la visión que tenemos de Dios. ¿Cómo es que nosotros vemos a Dios? ¿Cuál es la teología práctica que nosotros tenemos aquí sobre Dios? ¿Vemos a Dios grande, soberano, que dispone todas las cosas para nuestro bien, que está empeñado en un plan eterno de redención? ¿O vemos a un Dios circunstancial, pequeño? Depende mucho de la teología. ¿Cómo Jesús veía al Padre? Bueno, él sabía que lo mejor que le puede pasar es hacer su voluntad. Y en medio de la angustia, Daniel, oye la oración del Señor Jesucristo. Dice que orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, el sufrimiento de la crucifixión, llevar los pecados de toda la humanidad. Pero él dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Esto fue impresionante. O sea, la angustia estaba ahí. La angustia no desapareció, Daniel, en ese momento. Todavía la agonía existía. La idea es, si me dejan a mí, mi inclinación será que me libren de este asunto. Yo lo que quiero es escapar. Yo lo que quiero es, a veces nosotros, Daniel, la desesperación, la oración es, Señor, sácame de aquí. Esa es una mala oración. Porque yo no estoy seguro si eso es lo mejor. Lo mejor que podemos orar, Señor, hágase tu voluntad. Porque lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios. Pero la única manera donde nosotros nos atreveríamos a orar así es si confiamos en la soberanía de Dios. Dios es soberano en todo lo que dispone. Dios sabe lo que Él está haciendo. Es su plan. Entonces, aunque yo me estoy ahogando, aunque yo no vea qué es lo que va a suceder, la fe me llevará a decirle a Dios, Señor, que se haga como tú quieras. Yo estoy aquí agonizando en dependencia de ti. Mi deseo sería, sácame de aquí. Pero la idea es santifícame. Cumple tu propósito. Por ejemplo, Daniel, nosotros, un comentario breve, pasamos por la crisis de esta pandemia. Bueno, todavía estamos en los abates de esta pandemia. 18 meses trancados, con muchísimas limitaciones. ¿Qué orábamos a Dios en medio de esa pandemia? ¿O qué seguimos orando a Dios? Porque si la oración es, Señor, acaba este asunto y líbranos de todo esto, eso está bastante incompleto. La oración debe ser, cámbiame en medio de esta crisis. Transfórmame, santifícame. Porque oye bien, Daniel, si nosotros vamos a salir de la pandemia,
en la misma condición espiritual como entramos en la pandemia, eso sería un desperdicio. Eso sería una tragedia. Porque si ni siquiera la pandemia nos cambia, entonces, ¿qué será lo que Dios va a tener que mandar para cambiar? La oración es: Señor, usa esta crisis, impáctame, cámbiame. ¿Sabes lo que Jesús oró? Que no se haga como yo, sino como tú. Daniel, ¿tú sabes quién estaba orando? Jesús, sin pecado. El Dios hecho hombre, el verbo de Dios. Y ni siquiera Jesús dijo: yo no quiero que se haga conmigo, sino como tú. Y los deseos de Jesús en ninguna manera abrazaban nada pecaminoso. Si eso fue Jesús en su agonía terrenal más grande, que dijo: yo no quiero que se haga como yo, sino como tú, ¿qué será nosotros, Daniel? Que la mayoría de las veces nuestras aspiraciones están salpicadas por egoísmo, salpicadas por lo temporal. Estamos impregnados en nuestros propios deseos y aspiraciones. Nosotros tenemos que aprender a decir: Señor, tú eres soberano sobre tu creación. Tú escribiste la historia, se va a cumplir. Mi deseo es este, pero yo someto mi deseo a ti, que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad. El mejor lugar para estar es donde Dios me quiere. Esa debe ser nuestra oración. La verdad es que cada vez que yo leo ese texto y con mi limitada comprensión de lo que significó esa angustia, que Cristo sí sabía lo que iba a recibir, y es interesante que el texto dice que Cristo sudó sangre. Era una agonía tan impresionante la que él iba a recibir. ¿Cómo el diablo trata de que nosotros olvidemos de que esa agonía por la que Cristo estaba angustiado nos correspondía a nosotros? Amén. Nos correspondía a nosotros, y nosotros echamos en tan poco la bendición tan grande que hemos recibido. Que Dios nos ayude de verdad a entender y a poder descansar, como decías, en esa soberanía, y recordar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, y si le faltaba algo, perfecta. No hay forma. Amén. No hay forma. Amén. Nosotros muchas veces perdemos de vista, pero a mí me encantaría, pastor, terminar el programa de hoy. Me encantaría terminar el programa de hoy dando una recomendación más de que podemos aprender de la vida de Cristo, de cómo podemos contraatacar el abatimiento. Yo diría, Daniel, Jesús tenía una muy buena visión del futuro, una buena visión de lo espiritual. Su mirada no estaba aquí. Sus ojos estaban en la gloriosa gracia venidera al otro lado de la cruz. ¿Qué me espera de aquel lado? Y ese es el mensaje de los escritores del Nuevo Testamento para nosotros. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Lo que el autor de Hebreos nos indica, que parte de lo que sostuvo a Jesús en medio de su angustia, es que él estaba mirando el gozo puesto delante de él. La pregunta es, Daniel, en el medio de nuestra angustia y sufrimiento, ¿a dónde ponemos la mirada? ¿La estamos poniendo en el ahora, en el aquí, en que no se me dio mis planes, en que yo tengo un problema enorme, o yo le estoy poniendo qué me espera para mí? Una de las cosas, Daniel, que yo creo que hablamos poco, y eventualmente yo creo que hasta un programa, Daniel, luego debemos de hacer, es del cielo. Nosotros pensamos poco en la eternidad, en el cielo. Tú sabes que una de las cosas que se dice en el cielo es que no habrá motivo para llorar, Daniel. ¿Tú puedes creer un lugar que no haya motivo para preocuparse, para llorar, para sufrir? O sea, piensa en el mejor lugar donde tú has estado aquí en la tierra. Y yo te aseguro que hay limitaciones y problemáticas. Porque uno disfruta por un momentico, pero siempre hay una espina en el zapato. En el cielo no habrá una sola razón para llorar. Entonces yo digo, cuando estamos en la dificultad, ¿a dónde que concentro mi mirada? El autor de Hebreos dice que Jesús sufrió la cruz porque tenía el gozo puesto delante de él. Entonces, ¿dónde está nuestro gozo? De cuáles son las promesas de las cuales estamos llenando nuestro corazón? Eso ayudará inmensamente a vencer la incredulidad en medio de la aflicción. Bueno, pastor, la verdad que gracias
Hoy vimos el mayor ejemplo que nosotros como cristianos podemos tener para luchar con el abatimiento, que es el ejemplo de Cristo. ¿Cuántas cosas aprendimos? Es importante que tengamos amigos cercanos. Con esos amigos cercanos es importante que podamos abrir nuestro corazón cuando pasemos por esos momentos difíciles. Debemos pedirle a esos amigos que intercedan por nosotros. Debemos ir a Dios en oración como lo hizo Cristo. Derramar nuestro corazón en oración. Nuestra alma debe descansar en la soberanía de la sabiduría de Dios y nuestra mirada debe estar en la gracia venidera. La verdad que nosotros debemos atesorar esto en nuestra mente, en nuestro corazón y no olvidar que nosotros, como dice Hebreos 4:15, desde el 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? Que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza. En el abatimiento, Cristo se va a compadecer. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, con la diferencia de que no pecó. Por eso, por Cristo, dice el versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estamos abatidos, estamos a la lona. ¿A dónde debemos ir? A Cristo. Cristo es nuestro todo y es nuestro descanso, sin importar lo difícil de la situación que estemos viviendo. Nos mostró que Él, al igual que nosotros, pasa situaciones difíciles y nos dio un ejemplo de qué debemos hacer en eso. Debemos imitarlo y confiar en Él. Por hoy hemos terminado nuestro programa. La próxima semana, si Dios lo permite, nos vemos en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra. Que el Señor les bendiga.